Buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, todo en orden. Buen Bueno, día, buen día. eh, hola Cristian, ¿cómo estamos? Hoy, hoy vamos a ver lo que es la última parte, el último trabajo práctico número 9. Hola. Se ve la primera hoja, el trabajo práctico número 9. Eso, excelente, dale, muy bien, muchas gracias, estimado. Bueno, lo que pasa es que yo veo esta presentación, no veo ahora el chat, esas cosas, no, veo la presentación nomás. Bueno, ahí lo que vamos a resolver ahora es el ejercicio número 5, ¿sí? Donde tengo una ecuación de calor que está expresada ahí como en forma homogénea, ¿sí? Y me dice que encuentre la temperatura U de xt en una varilla de longitud L igual a 2 si la distribución inicial de temperatura es f de x igual a una cúbica, y en realidad tengo una expresión cúbica, función de x, y me dice en los extremos x igual a 0 y x igual a L están aislados, ¿sí? Por lo tanto sus temperaturas son 0 grados centígrados. Bueno, vamos a ver qué tenemos de datos en este problema. En este problema lo que nosotros tenemos, o como se considera, por ejemplo, en los modelos matemáticos, para una ecuación de calor así unidimensional, se considera que la longitud, ¿sí?, es mucho mayor que la sección. Por ejemplo, eso se da en una varilla extremadamente larga o, por ejemplo, en un alambre fino, ¿sí? Otra consideración que se hace es que el flujo de calor es unidireccional, ¿sí? Es decir, que solo ocurre en la dirección del eje X, ¿sí? Solo ocurre en la dirección del eje X. También otra consideración que se hace es que no se genera calor dentro de la varilla o del alambre, ¿sí? O sea que no hay una fuente de calor que origine calor, ni tampoco no hay un sumidero, algo que absorba calor. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que se considera es que la conductividad térmica y el calor específico y la densidad de la masa se mantiene constante. Eso todo está reflejado en este valor 4 acá, ¿sí? Acuérdense que la expresión de la ecuación de calor es derivada de U con respecto a T, ¿sí?, igual a al cuadrado o K por derivada segunda de U con respecto a X al cuadrado, ¿sí? Estos datos que tenemos en este problema, tenemos que la longitud de esa varilla es de 2 metros, pongámosle, ¿sí? Y tiene como condiciones de frontera, esto es U de xt, con X igual a 0, la temperatura es igual a 0, ¿sí? Y U de 2t, quiere decir que cuando X toma el valor 2 es 0 también. Por eso
están aislados, ¿sí? Es como que nosotros mantengamos a 0 grados centígrados ambos extremos, ¿sí? No sé, idealizando, pongámosle que esté las dos, en tanto en 0 como en L, estén constantemente a 0 grados centígrados. Y después tenemos una distribución inicial de temperatura, U de X0. ¿Qué es esto? Esto es la distribución de las temperaturas en el instante, un poquito t en el tiempo. Este t igual a 0 es el tiempo 0. Tiene una distribución de esta forma, como ven en esta curva, ¿sí? Fíjense que en el instante en x igual a 0, vale 0, en x igual a 2 vale 0, y si yo, por ejemplo, en el instante t igual a 0, y para una posición, por ejemplo, x igual a 1, o sea, en la mitad de la varilla, voy a tener 1 grado centígrado, pongámosle, ¿sí? O un múltiplo de eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo lo que tenemos de datos y la interpretación del problema? Lo que nosotros queremos encontrar es la temperatura U de xt, es decir, nuestro objetivo va a ser encontrar esa temperatura para un determinado tiempo y para en cualquier posición de la varilla. Eso es lo que necesitamos determinar. El tiempo y la distancia X. El tiempo y la distancia X, perfecto. Ahí está, tenemos claro. Bueno, nosotros, nuestro objetivo va a ser de determinar esa U de xt, ¿sí? Y para eso yo lo que voy a hacer es, voy a trabajar por un método que ya vieron, por ahí esto es repetido, pero vieron en la teoría, el método de separación de variables. Como solución voy a tomar, ¿sí? Como solución para obtener U de xt, el producto de dos funciones, una x que depende solo de x y una función t que depende solo de t. Entonces voy a tener que mi solución, mi conjunto solución, va a ser U de xt igual al producto de ambos. Ok. Entonces, lo que vamos a considerar es para, tomando esta ecuación, acá tenemos derivada, en este primer miembro tenemos derivada de u con respecto a t. ¿Sí? Si yo hago la derivada de u con respecto a t, x es constante y t es variable, entonces me va a quedar x por t' para el primer miembro. Para el segundo miembro tengo derivada segunda de u con respecto a x dos veces. En este caso, x es variable y t es constante. Entonces, me va a quedar 4 veces derivada segunda de x con respecto a t. Lo que yo hago y lo que preferentemente se hace, ¿sí? Es, lo que tenemos que hacer es separar las variables. Por un lado, mandar las x por un lado y por el otro lado, mandar las t. Lo que sí es conveniente, generalmente, y por ahí háganme caso, es este 4, que es constante, mandarlo siempre en el denominador, que no quede multiplicando a ninguna derivada. ¿Estamos de acuerdo? Que quede multiplicando, como por ejemplo en este caso, que quede multiplicando a t. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos separado, por un lado, t' sobre 4t igual a x segunda sobre x.
Y eso lo igualamos a una constante que vamos a llamar lambda. ¿Ok? Para que estos sean iguales, ¿sí? Esto tiene que ser igual a una constante. ¿Para qué hacemos eso? Para obtener dos ecuaciones como la que están acá en amarillo, en derivadas ordinarias y que sea homogénea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo acá una ecuación diferencial de primer orden en t y una ecuación diferencial de segundo orden homogénea en x. Bueno, vieron que nosotros igualamos esta expresión a una constante lambda. ¿Qué ocurre? Si es una constante, esa lambda puede tomar tres valores. Puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser igual a cero, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos encontrar tanto cuánto vale x y cuánto vale t, le tenemos que dar valores a esa constante. Entonces puedo suponer tres casos. Uno que lambda sea igual a cero, uno que lambda sea mayor a cero, positivo, o otro que lambda sea menor a cero. Y tenemos que tener en cuenta esas tres posibilidades, ¿sí? Vamos a analizar el primer caso. En el caso que lambda sea igual a 0. En el caso de que lambda sea igual a 0, y vamos a tomar la primera expresión, si lambda es igual a 0, t' es igual a 0. ¿Sí? Si t' es igual a 0, t va a ser igual a t1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo la expresión de t. Ahora vamos a la segunda ecuación, la segunda ecuación diferencial. Si lambda es igual a 0, x segunda va a ser igual a 0, ¿sí? Para que x segunda sea igual a 0, x tendría que ser C2x más C3, una recta, ¿sí? Haciendo este producto de x por t para obtener u de xt, me quedaría C2x más C3 por t, que es C1, ¿sí? Al producto de estas constantes C1 por C2 le llamé A, y al producto de C1 por C3 le llamé B. Entonces tengo como expresión de u de xt ax más b. Y ahora aplico, porque esa función u de xt tiene que satisfacer las condiciones de frontera, ¿sí? Habíamos visto en el inicio que teníamos dos condiciones de frontera que dependían de x, que era en x igual a 0 y en x igual a 2, y teníamos una condición inicial, que era función del tiempo, que habíamos visto en la gráfica, que era la distribución inicial de temperatura. Vamos a aplicar las condiciones de frontera a esta ecuación. Si x es igual a 0, u de 0t va a ser igual a 0, entonces por lo tanto b va a ser igual a 0. Aplicando la segunda condición de frontera, u de 2t, o sea que x toma el valor 2, me va a quedar
A por 2 igual a 0, porque B ya era 0. Por lo tanto, A es igual a 0 y B es igual a 0. Resulta que la única solución de UXT por este camino me da que es la trivial. U de xt igual a 0. Y esta solución, porque había preguntado en la clase pasada un alumno si por qué no se toma esa solución. Pregunto, ¿por qué no se toma esa solución u de xt igual a 0? Porque esa solución no es válida. Porque no sería relevante, digamos, no me está diciendo nada. No tiene sentido, ¿sí? Estoy considerando que voy a tener una temperatura de 0 para cualquier instante t y para cualquier valor de x, ¿sí? Como dijo el compañero, no es relevante. Ok. Vamos a suponer el caso 2, ¿sí? Donde lambda es mayor a 0, ¿sí? Para considerar lambda mayor a 0, hacemos lambda igual a alfa al cuadrado, donde alfa es una constante, ¿sí? Ya sea positiva o negativa, si elevado al cuadrado me va a dar siempre positivo. Entonces, por eso tomamos lambda igual a alfa al cuadrado, ¿sí? Que es una metodología de trabajo. Bueno, entonces, por ahí vamos a hacer un poquito más rápido esta parte. Tengo mis dos expresiones, ¿sí? Vamos a reemplazar en la primera expresión el valor de alfa al cuadrado, que es igual a lambda. Me quedaría una expresión como esta. T' igual a 4 alfa cuadrado t, ¿sí? Para obtener la solución, t debería ser igual a una constante C1 por e a la 4 alfa cuadrado t. Y tengo determinado la función t. Ahora me faltaría la función x. Trabajo con la segunda ecuación. X segunda menos alfa cuadrado x igual a 0. ¿Sí? Acá tenemos un polinomio característico m cuadrado igual a alfa cuadrado. Entonces tengo dos raíces diferentes, más y menos alfa, ¿sí? La solución era C2 por e a la alfa x más C3 por e a la menos alfa x. Entonces tengo la expresión de x y tengo ya la expresión de t, que son las ecuaciones 3 y 4. Haciendo el producto, resulta u de xt. Hago el mismo procedimiento que había hecho hoy. A C1 por C2 le llamé A y a C1 por C3 le llamé B. Obtuve u de xt. Ahora, aplicando las condiciones de frontera, u de 0t igual a 0. Si x es igual a 0, esto es igual a 1, me queda, esto es igual a 1, me queda e a la 4 alfa cuadrado t igual a por a más b, ¿sí? Igual a 0. Como esto acá no puede ser 0, a más b indefectiblemente tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, de la primera ecuación despejo que a tiene que ser igual a menos b. Tomando la segunda condición de frontera, donde x es igual a 2, me queda e a las 4 alfa cuadrado t por a por e a la x toma el valor 2, me queda a la 2 alfa y acá me quedaría a la menos 2 alfa. ¿Sí?
Como esto es un número, esto no puede ser 0, indefectiblemente A tiene que ser igual a 0. Si A es igual a 0 y A es igual a menos B, vuelvo a tener de vuelta la solución igual que en el caso anterior, U de xt igual a 0. O sea que ya me fui por los dos caminos y esos dos caminos anteriores me llevaron a la conclusión de que a la solución trivial. Vamos a ver el caso 3. Cuando lambda es negativo, ¿sí? Cuando el lambda es negativo, lo que tomo es el mismo valor alfa al cuadrado que tomé cuando era positivo, pero le pongo el signo menos para que en todo momento sea negativo. Y hago el mismo procedimiento trabajando con mis dos ecuaciones diferenciales homogéneas. Reemplazo donde aparece lambda, reemplazo el valor de menos alfa al cuadrado. En este caso es una solución simple, ¿sí? Me da que t va a ser igual a C1 por E a la M, el MT sería menos M sería 4 alfa cuadrado T. ¿Sí? Entonces queda C1 por E a la menos 4 alfa cuadrado T. Tengo la expresión de T. Ahora vamos a determinar cuánto vale X, la función X. Reemplazo en lambda por menos alfa al cuadrado, me queda esta expresión, y acá vemos que tengo un polinomio característico m cuadrado igual a menos alfa cuadrado. Y cuyas raíces en este caso van a ser imaginarias, ¿sí? Donde esa raíz imaginaria, la parte real es 0, o sea que pongamos que me da alfa más beta i, alfa vale 0 y beta vale en este caso alfa, ¿sí? Le confundí ahí, pero bueno, ¿se entiende esta parte? Me quedaría e a la 0, que sería 1, por C2 por coseno de alfa x más C3 por seno de alfa x, que es la solución del polinomio característico cuando las raíces son imaginarias. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Ok. Bueno. Gracias. Bueno, vamos, tenemos entonces, faltó remarcar acá en amarillo, tenemos X y tenemos T. Haciendo el producto de la expresión 5 y la expresión 6, me queda esta expresión. Al producto, el mismo procedimiento, C1 por C2 le llamé A y a C1 por C3 le llamé B, ¿sí? Y tengo mi expresión de U de xt. Ahora vamos a pasar a aplicar las condiciones de frontera a mi función U de xt. Y acá vamos a prestar atención porque acá un poquito todo ese embrollo que teníamos, acá empezamos a poder tener posibilidades de resolver. Bueno, cuando x es igual a 0, acá vean que el seno de 0 es 0, me quedaría e a la menos 4 alfa cuadrado 3 por a, porque coseno de 0 es 1, ¿sí? Y acá haciendo el mismo razonamiento, que esto no puede ser 0, indefectiblemente a va a ser igual a 0, concluyo que a es igual a 0. O sea que este primer término, a por coseno de alfa x, ya desapareció de mi expresión de u de xt. Vamos a ver qué nos depara la segunda condición de frontera. U de 2t igual a 0. Cuando x toma el valor 2, me va a quedar e a la 4 alfa cuadrado t
por B por seno de 2 alfa. ¿Sí? X tomó el valor 2. Y ahora, analizando esta expresión, e a la menos 4 alfa cuadrado t no puede ser 0. Por lo tanto, b o seno de 2 alfa pueden ser 0, ¿sí? Para que den 0. Pero si hago que b sea igual a 0, volvemos a tener la solución trivial que habíamos visto. Y que esos dos caminos ya habíamos descartado. Entonces, lo que podemos hacer, que b sea distinto de 0 y que esto sea igual a 0, seno de 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo? Que seno de 2 alfa sea igual a 0. Si seno de 2 alfa es igual a 0, 2 alfa tiene que ser un múltiplo de pi. Considero entonces 2 alfa tendría que ser igual a n por pi. Fíjense, si n puede tomar valores enteros, y vamos a tomar valores enteros positivos, ¿sí? Porque positivo o negativo me daría lo mismo nomás. Pero vamos a tomar valores positivos, o sea, los números naturales, para el término n. Y de acá, de esta expresión, puedo despejar alfa. Y alfa va a valer n por pi sobre 2. Entonces acá ya abrimos una ventanita. Quería preguntar, ahí, o sea, ahí quedó n por pi porque usted lo que hizo fue pasar el seno y quedó como un arcoseno de 0. ¿O de dónde salió n por pi? Claro, porque ¿cuánto es, estimado? El seno de pi. El seno de pi, estimado. Es 0. 0. Cuando doy de vuelta un ciclo, un periodo, o llego a 2 pi, ¿cuánto es? También es 0. Eso, cuando voy a 3 pi, o sea, ¿se entiende eso? Ah, claro. Claro, cada vez que se multiplica un entero por pi. Eso, tal que... Ah, dale, dale. Ahí entendí, gracias. Entonces, fíjense que ese n, ahí como dijo el alumno, me apareció un n. Ese n lo que en realidad, ¿qué le está diciendo? Que como que no voy a tener una sola, como se dice, una sola solución. ¿Sí? Voy a tener muchas soluciones que va a depender del valor de n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que voy a tener es una solución, fíjense, u de xt, que va a ser igual a b por lo que tenía por el seno de n pi sobre 2x. Y donde tenía alfa, ahora reemplazo por n pi sobre 2. Entonces tengo una expresión de u de xt. Pero lo que le decía, ¿qué cambia al pasar de esta expresión a esta expresión? Que para cada valor de n, al sustituir, vamos a tener una solución, y que esa solución va a satisfacer las condiciones frontera iniciales. Entonces lo que yo hago es ponerle un u sub n acá. ¿Sí? Lo que me voy a decir es que voy a tener para cada valor de n una solución. O sea que voy a tener un conjunto infinito de soluciones. ¿Estamos?
A ver, ¿se entiende más o menos? Pero vamos a ver acá. ¿Se entiende hasta dónde llegamos? Ok. Bueno. Entonces, esa expresión, fíjense, U de n de xt igual a bn, por todo esto, lo que yo voy a hacer es, como voy a tener un conjunto infinito de soluciones, lo que voy a considerar ahí es el principio de superposición de soluciones. Es decir, si tengo una solución, dos soluciones, tres soluciones, n soluciones, la combinación lineal de esas soluciones va a ser una solución de esa ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, voy a expresar, voy a sacar este n de acá que está como el u sub n, voy a expresar una solución u de xt como la sumatoria desde n igual a 1 hasta n igual a infinito de mi expresión. Y ahí tengo una solución de u de xt, pero expresada como una sumatoria de soluciones. Y ahí creo que resolví el problema, pero ahora me acuerdo, ¿sí?, de que todavía no tuve en cuenta mi condición inicial, ¿sí?, que me había dado el problema, ¿sí? Me dio las dos condiciones frontera y una condición inicial. Ahora voy a aplicar la condición inicial a esta u de xt. Y mi condición inicial era esta, u de x0 igual a x cuadrado por 2 menos x. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se lee esto? ¿Qué? U de x para un t igual a 0, entonces voy a esta expresión para t igual a 0, ¿qué me va a quedar? Bn, e a la 0 es 1, me va a quedar Bn por seno de n pi sobre 2x. O sea que me quedó esta igualdad acá, ¿sí? Entonces, con esta condición inicial, con esta igualdad que yo tengo, lo que vamos a buscar es estos b sub n, ven que está acá, esto que es un valor constante, b sub n, que estos valores constantes puedan satisfacer esta condición inicial. ¿Estamos de acuerdo? En el intervalo L que habíamos hablado entre 0 y 2. Ingeniero, disculpe, ¿esa condición inicial era que se había sacado antes ya? Me dio de datos. Ah, A ver, voy a... la que yo hice la gráfica, si te acordás al principio. sí, sí. Claro, ya suele dar de datos, ¿cierto? Claro, te da así. Es la distribución, eso se llama, esa condición inicial se llama distribución inicial de temperatura. Para T igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ah, claro, claro, esa función, o sea, explica cómo está distribuido en el tiempo inicial. En el Claro, tiempo inicial, sí. En T igual a sí, sí, 0, se vos te entiende, parás en gracias. cualquier lugar de tu varilla y vos vas a tener la temperatura ahí. ¿Estamos? Te parás a medio metro, a 1 metro, a 1,5 metros. Y si te paran los dos bordes, en los dos extremos, vas a tener 0 grados. ¿Estamos? Claro, se entiende. Ok. Gracias. Bueno, entonces,
la idea es representar esta función f de x, esta función inicial de temperatura, como una serie de Fourier. Fíjense por qué una serie de Fourier. Acá abajo tienen los términos de la serie de Fourier de B sub n. Que es igual a 2 sobre L. L es el periodo. En este caso, L se considera la longitud de la varilla. L igual a 2. De f de x por seno de n pi x sobre L. Ese L puedo reemplazar de vuelta por L igual a 2. Mi f de x sería mi función que intentamos representar, ¿sí? 2x cuadrado menos x cubo, que es la distribución inicial. Y ahora fíjense, para poder determinar ese valor de B sub n, acá se complicó un poquito el problema, por lo menos a mí a la hora de resolver. Después le puedo mandar, ahora no hice porque es bastante largo para escribir, la resolución de esta integral acá. Acá tengo, por ejemplo, en esta primera parte, mi función inicial de distribución es un polinomio. Y acá en esta segunda parte tenemos una función trigonométrica, o sea, tengo un producto de un polinomio por una función trigonométrica. Lo que yo hice es aplicar integrales por partes, ¿sí? ¿Cómo resolvía esto? Al polinomio le llamé u, y al resto le llamé diferencial b. Entonces, cada vez que yo hacía una integral por parte, ese polinomio se iba reduciendo en una unidad, ¿sí? Primero quedó al cuadrado, después quedó a la 1 y después quedó a la 0, ¿sí? Hice esas integrales por parte. Me quedó una expresión como esta, donde acá acá falta, por ejemplo, los límites de integraciones entre 0 y 2. No sé por qué no, cuando escribía me aparecía el 0 en la parte de abajo, cuando escribía el 0 arriba me desaparecía el 2. Entonces le puse en una 0 y en otra 2 para que tengan como referencia. Una vez resuelto las integrales, esas por parte, por eso generalmente cuando se dan ejemplos de esto se toma como una función, como condición inicial de temperatura, se toma algo, una recta o un valor constante, ¿sí? Para que después estas integrales no se te compliquen. Pero bueno, este ya está ya. Bueno, ahora, cuando aplico los límites de integración entre 0 y 2, los únicos valores que me quedaron en ese caso, porque los senos de 0 era 0, el coseno de 0 era 1, me quedaron estos dos valores en función de... Uno en función del coseno de npi y uno en función del coseno de 0. Todos los otros valores eran constantes, ¿sí? Entonces, lo que hice es determinar el valor de Bn. En este caso, al coseno de npi lo expresé como -1 a la n, ¿sí? Para tomar todas las
posibilidades que tiene el coseno, ¿sí? En este caso no hay problema porque coseno de 0 es 1, así que me daría una expresión de Bn en función de n, como lo que está resaltado en amarillo. Si este valor de Bn que hemos determinado lo reemplazamos aquí en la expresión de u de xt, lo que vamos a encontrar es la solución a mi función u de xt. Lo que ¿qué es eso? Es la distribución, ¿sí?, de la temperatura a lo largo de la varilla para un determinado tiempo t, ¿sí? Y esto lo puedo graficar, ¿sí? ¿Y cómo lo grafico esto? Ustedes vieron la teoría, ¿cómo lo podía graficar esto? ¿Alguien tiene idea cómo se puede graficar esto? U de xt, que es mi objetivo ahí. Con curvas de nivel. Excelente, es con las curvas de nivel. Excelente, ok. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Yo le voy a dar, por ejemplo, un valor a t, ¿sí? Le doy un valor a t, defino un valor de t, y lo que voy haciendo es dándoles valores a n igual a 1, después n igual a 2, ¿sí? Y voy determinando distintos valores hasta que esta serie converja, o sea, tienda a 0, ¿sí? Y ahí no necesito darle más valores, ya no me voy a dar cuenta, ¿sí? ¿Cuántos valores tengo que tomar aproximadamente? Por ahí esto no es muy fácil de graficar. Ahí ahí el ingeniero Flores hizo una demostración ahí con el GeoGebra de cómo queda esta función u de xt, ¿sí? Dándole distintos valores de tiempo, ¿sí? Y distintos valores de n. A ver. Hasta ahí se entendió qué es lo que hicimos, los pasos que hicimos. Lo que le voy a pasar después, o le voy a agregar una foto de los cálculos de de las integrales por parte también, para que usted, para que sigan el camino, ¿eh? También hay que ver por ahí si no hay algún error o algo, pero creería que está todo bien. Ingeniero, disculpe, o sea, la letra N, ¿así físicamente significa algo o no? No, es un número entero natural. Ah, ok, bien. Ese es el que te dice que voy a tener infinitas soluciones, ¿sí? Ah, claro, N sería la cantidad de soluciones. Claro, claro. Cuando vos pongas n igual a 1, vas a tener un desarrollo, más n igual a 2, otro desarrollo, más n igual a 3, eso sería. Claro, claro. Cristian, ¿será que podemos mostrarle ahí lo que, a ver, lo que se puede apreciar de esta distribución, de esa función u de xt? Sí, dale. Deja de compartir nomás. Ah, dale, dale. Quería preguntar, esa parte del coseno que estaba arriba era que, o sea, eso ya era de dato, ¿no? ¿Cómo? Vio en el desarrollo de la última filmina había un coseno. B sub n era
Claro, Pero eso es, estimado, eso me dio la resolución del producto, de la integral del producto de la función, el polinomio ese por el seno. Cuando yo resolví eso, me resultaron cuatro términos, ¿sí? Cuatro términos, dos de coseno y dos de seno. Los dos de seno se fueron, ¿sí? Y me quedaron los dos términos de coseno. ah, claro, claro, había salido de la integral, ¿cierto? De la Sí. integral, claro. Pues, Claro, nuestro objetivo era ese, determinar los Bn. claro, claro, ahora me acordé. Gracias. Ok. ¿Se ve ahí, Roberto? Sí, se ve bien. A medida ahí que, ahí ahora ahí podemos ver a medida que se ve que para tiempos pequeños, bien pequeños, 0,20, ahí tenemos 0,20, cada vez ahí se van aproximando un poquito más a la función inicial ahí. Y sí, para tiempos grandes ya directamente tiende a ser una recta paralela al eje X. Esa sería la temperatura U en el eje de ordenadas y X en el eje de las abscisas. Buenísimo, Cristian. Bueno. ¿Alguien tiene alguna consulta, chicos? Si no, vamos a pasar a otro ejercicio. No, no, Jaque. No, sí, imposible. Ahí, fíjate lo que tuvo que hacer el profe ahí con un deslizador y todo para tomar esos valores. Por mi parte se entendió bien.
Podemos pasar. Muchas gracias. Ahí aguántame un cachito, estoy teniendo un problema de sincronización acá. Tranquilo, nosotros estamos, ayer estuvimos de las 3 hasta las 11 sin luz, así que estamos acostumbrados a todo. Ya cosas abiertas. Bueno, otra de las aplicaciones que vamos a ver acá en este tema, que es la ecuaciones diferenciales parciales, es la aplicación a la ecuación de onda. Bueno, de forma genérica o de forma teórica, digamos, la expresión de la ecuación de onda es la que- no sé quién tiene abierto el audio, me hace eco. Entonces, dada esta ecuación de onda, ¿sí? Que está formulada a través de esta ecuación diferencial, ¿sí? Donde tienen una constante a al cuadrado y dos derivadas segundas, ¿sí? Y acá aparecen dos variables que ya estuvimos trabajando, que son la variable x y la variable t, que tienen su significado o su aplicación física correspondiente. ¿Tá? Bueno, en este caso dice que la velocidad de propagación de la onda es de 3 metros por segundo. Dice que para determinar el desplazamiento vertical, y acá esta frase o esta definición es importante. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que representa el desplazamiento vertical acá para esta función? Pregunta para ustedes, digamos. ¿Qué parte de esta expresión de la ecuación de onda estaría dando el desplazamiento vertical? Fíjense que dice para cualquier punto de una cuerda a determinada longitud. En el caso está determinada la longitud. Si alguien respondió en el chat, no estoy viendo. O si alguien habla, No, todavía no, no, todavía. ¿no? La ¿Puedes derivada repetir la respecto pregunta? a X. ¿Cómo? Así como en el caso anterior, ¿qué obtuvía, cuál era nuestra incógnita? En el caso, en el ejemplo que yo había explicado hoy, ¿qué es lo que pretendíamos obtener? Caso, hoy era la temperatura, ahora lo que está preguntando el profesor es qué es lo que pretendemos obtener y por qué está representado ahí, por qué letra.
La amplitud de onda. A ver, fíjense cuáles son todas las variables que están ahí. Claro. T nos estaría dando el tiempo, ¿sí? X nos estaría dando la posición. ¿Y U qué va a representar? El desplazamiento vertical. Claro, algo como, Exactamente. Estaba ahí a mano, rayado y todo. O sea, por eso, insisto en esta parte porque es importante saber qué es lo que nosotros vamos a hacer con la resolución de esa ecuación diferencial, ¿sí? O sea, en este caso no es una ecuación solo matemática, sino que está aplicado a algo, ¿sí? A una aplicación física. Entonces, como en todos los casos de una expresión matemática, cada elemento de esa ecuación matemática tiene su significado, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos encontrar una expresión que nos permita determinar el desplazamiento vertical, en este caso de esta cuerda, ¿sí? Que fíjense que tiene algunas condiciones impuestas, ¿sí? Que en principio dice que en x igual 0 y en x igual L se encuentra fija, ¿sí? Y habla de un instante de tiempo, ¿sí? Entonces ahí ya, o sea, digamos, acá es como que tenemos todas las pistas de qué es lo que nos quiere decir esta ecuación, ¿sí? Bueno, y después por otro lado tenemos las condiciones de frontera y aparte tenemos las condiciones iniciales, ¿sí? Fíjense en las condiciones de frontera, esto sería u de x, t, siempre va así esto, ¿no? Entonces para las condiciones de frontera nos está dando para x igual 0 y t arbitrario, para x igual 4, que es la longitud en este caso de la cuerda, y un t arbitrario nos dice que es 0, ¿sí? Es decir, eso es lo que nos está diciendo es esta parte, ¿sí? Que la cuerda está fija en esos extremos. Y acá dice para todo t mayor o igual a 0, ¿sí? Mayor a 0. Y después nos da la posición inicial, ¿sí? Entonces acá nos están discriminando o nos están dando a conocer, por un lado las condiciones de frontera y por otro lado las condiciones iniciales. Condiciones iniciales siempre relacionamos con tiempo igual a 0. Y esto acá es una función, ¿sí? Que aparecía como f de x o aparecía como g de x, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco qué representa esa posición inicial o esta función en realidad. Y otra de las condiciones que nos da es la velocidad inicial, ¿sí? Fíjense ahí, ¿por qué sabemos que es inicial? Porque el tiempo es igual a 0, ¿sí? Acá no nos dice velocidad inicial eh, en palabras, digamos, pero sabemos que para t igual a 0 estamos hablando de condiciones iniciales, entonces esta es la velocidad inicial de la cuerda, ¿sí? Y en este caso ya nos dice que para la solución, o sea, para encontrar la solución de esta ecuación diferencial, tenemos que tomar la constante de separación negativa, ¿sí? Es decir, lo que tenemos que hacer es lambda igual a menos alfa cuadrado, ¿sí? ¿Está? Lo importante acá es saber qué es lo que nosotros vamos a encontrar. O sea, obvio, vamos a encontrar la solución de u en función de x y de t, pero ¿qué significa? Y en este caso significa el comportamiento de la cuerda o la posición de la cuerda para cada instante t, ¿sí? Bueno, esa ecuación de la cuerda, ¿sí? Como dijimos hoy, tiene alguna serie de suposiciones que como todas las aplicaciones físicas que estuvimos viendo, o los sistemas, tienen una serie de consideraciones y suponen que algunas son ideales, ¿sí? En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es, como decía hoy, fijar la cuerda, ¿sí? En x igual 0, fijar la cuerda en x igual L, en este caso para nosotros L vale 4, y lo que también se hace es, antes de fijar, es tensar la cuerda,
¿sí? O sea, tiene una determinada tensión esta cuerda y por eso también una de las suposiciones de origen o de inicio es que esta cuerda es perfectamente flexible, ¿sí? Y otra de las suposiciones también es que es totalmente homogénea la cuerda, es decir, el material con el que está construido es totalmente constante o totalmente uniforme, ¿sí? Y otra de las cosas también es, acuérdense que, fíjese dónde está U, ¿sí? Y acá nosotros tenemos U en función de X, es decir que esta gráfica es para un t constante, ¿sí? Para un determinado tiempo. Para otro tiempo tendríamos otra posición de la cuerda, no sé, pónganse que sea esta, ¿sí? Este sería para un T1, digamos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros relacionábamos con las diferentes curvas de nivel. O sea, en este caso, cada curva de nivel representa un tiempo, ¿sí? Entonces, como dijimos, U es lo que está midiendo en el eje vertical, lo que va a estar, no, lo que nos va a estar dando a nosotros es cómo es el comportamiento en esta dirección, ¿tá? En función de X, o sea, cada uno de estos valores es un valor de X, cada una de las curvas constantes es de tiempo, ¿sí? Entonces, otra de las suposiciones que se hace es que este desplazamiento que estamos midiendo con U de xt es más chico que, o no es comparable, digamos, con la longitud de la cuerda, ¿está? Es decir, que lo que hay que tener mucho cuidado acá es con la escala a la que se encuentra U, ¿sí? Probablemente siempre estos valores del eje vertical o que representan ese desplazamiento vertical son una escala mucho más chica que la de L, ¿sí? O sea, L siempre tiene que ser considerablemente mayor a el valor de U, o sea, el valor a la cual se está desplazando esa cuerda que nosotros inicialmente la deformamos. Bueno, ahí ya estoy dando una pista de cuál es la posición inicial de la cuerda, ¿sí? Fíjense que nosotros hablamos de esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación o esta función en realidad, que dijimos que era f de x y que salía de u para el tiempo t igual 0, o sea, esto es x 0, así, y esto dijimos que era igual a f de x, ¿sí? Esta f de x es esta, ¿sí? O sea, tiene esta forma. Pero nosotros sabemos que x va de 0 a 4, ¿sí? Es decir, que nuestra posición de la curva sería esta, digamos, o sea, o la parte de esta función que nos interesa es la que va desde 0 hasta 4. Y fíjense que acá se nota también el tema de la escala, ¿sí? Esa es la escala que tienen acá y fíjense la escala que tienen acá, ¿tá? Obviamente que esto está hecho, está estirado, digamos, están hechos zoom en el eje para que se vea de esta forma. Entonces, para el inicio de este sistema físico, o sea, para el inicio del comportamiento de este, o la dinámica que va a tener esta función o este sistema, va a ser de que nosotros le ponemos a esta cuerda de esta forma, que en realidad puede ser cualquier otra, ¿sí? O sea, ustedes pueden tener de esta forma X y U, y por ejemplo, le ponen en forma de triángulo, es decir, acá ustedes le sujetan a la cuerda, obviamente que esto tiene que estar bien tensado, ¿sí? Y a partir de ahí es donde se larga, o donde a partir de ahí sería el t igual 0, y ahí arranca el sistema, es decir, se estira la cuerda, fija, obviamente anclado en estos dos puntos, ¿sí? Que en este sería L, y a partir de ahí se suelta la cuerda, ¿sí? Y en este caso también dijimos que la velocidad inicial es igual a 0, ¿sí? Es porque nosotros estiramos la cuerda, la sujetamos ahí y la soltamos, ¿sí? No le damos ni un empujoncito, ni un envión, nada, ¿sí? Entonces, eso representa
nuestras condiciones iniciales del problema. ¿Sí? Entonces, las condiciones de frontera estaban dadas por esto, que habíamos visto que acá era x igual 0 y acá es x igual L. ¿Sí? Esas son nuestras condiciones de frontera y las condiciones iniciales están dadas por eso. ¿Sí? Uno por la forma que nosotros le vamos a dar a esa cuerda y otro es la velocidad inicial a la que se le va a soltar al sistema o se le va a dar inicio al sistema. ¿Sí? Bueno, hasta acá un poco es solamente ver un poco el panorama, todavía no resolvimos nada. ¿Sí? Pero para resolver ya tenemos una serie de restricciones, es decir, no vamos a analizar lo- todas las condiciones de lambda, sino que nos vamos a centrar a la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Que ya vimos que va a estar dada por el producto de x de x por t de t, ¿sí? Bueno, y eso ya habíamos visto que haciendo la separación de variables, y en este caso ya reemplazando a cuadrado, eh, tenemos esta expresión y bueno, ya directamente nos ponemos a analizar para lambda menor a cero, que eso ya dijimos que era lambda igual a menos alfa cuadrado. Acá por ahí una aclaración porque en alguna bibliografía puede aparecer acá que esto esté igualado a menos lambda, ¿sí? Solamente tengan en cuenta eso, que si está igualado a menos lambda, entonces acá el análisis sería para lambda mayor o igual a cero y ahí como cambia eso nada más. En este caso está igualada a la constante positiva, ¿está? Entonces haciendo el análisis, ¿sí? Me quería ¿Algo que preguntar, alfa sería la velocidad de propagación. No, no. En este caso es A. A es la velocidad de propagación. Ah, claro, confundísimo. Porque se acuerdan que decía que era 3 y en este caso es A al cuadrado es 9, ¿sí? No, alfa eh, sigue siendo lambda, digamos, ¿no? Y lambda que dijimos es la constante de separación para la resolución de esta ecuación de diferencial que está dada por variables separables, ¿sí? Bueno, haciendo esta igualación y reemplazando en la ecuación diferencial, nos quedan estas dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿sí? Que tenemos que resolver. En este caso, bueno, planteando, digamos, el polinomio característico de esa ecuación diferencial, nos queda que son raíces complejas conjugadas, ¿sí? O sea, nos da más o menos alfa i, ¿sí? Ahí quedó sub i, pero debería ser alfa por i esto, ¿no? O sea, no se confundan que esto es alfa por i. Quedó más bajita la i nomás ahí. Bueno, entonces la solución propuesta para ese m, digamos, para ese valor de raíz que encontramos, nos queda en este caso la solución de x, que va a ser c1 por coseno de alfa más c2 por el seno de alfa, ya que la parte real es 0. Entonces, la constante por e a la 0, ¿sí? Queda directamente la constante y bueno, ahí queda multiplicando a coseno y al seno, ¿sí? Bueno, y ahí sí empezamos a traer nuestras condiciones de frontera para poder empezar a ver cuáles son esos valores de C1 y C2, ¿sí? Entonces recordamos que las condiciones de frontera son las que están dadas por X, en este caso X igual 0 y X igual 4, que habíamos visto hoy. Entonces reemplazamos la primera, que es X igual 0, y de ahí ya fíjense que esto se anula, ¿sí? Esto es 0, coseno de 0 es 1, y ya directamente podemos sacar de que C1 es igual a 0. ¿Ah? Si C1 igual a 0, ya volvemos a nuestra expresión de x, que esto se va a anular, y directamente x de x ya nos va a quedar que es C2 por seno de alfa. ¿Ya? Y ahí ya reemplazamos la segunda condición de frontera, que era para x igual 4, ¿sí? Eso vemos acá.
igual 4. Y ahí tenemos que despejar C2. Entonces ahí tenemos las dos posibilidades, ¿sí? Como tenemos un producto, analizamos cuáles son las dos posibilidades que esto sea cero, esta expresión C2 por el seno de 4 alfa. Si C2 es igual a cero, ya vamos a estar, fíjense, C1 igual a cero, C2 igual a cero. Vamos a estar otra vez en el caso de la solución trivial, ¿sí? Entonces ahí ya ese camino no lo elegimos y vamos directamente por que seno de 4 alfa sea igual a cero. Y ahí, bueno, si ya sabemos que todo seno, para que sea cero, ¿sí? Tiene que ser múltiplo de pi, ¿está? Entonces ahí, bueno, podemos sacar que alfa en este caso es n pi sobre 4 y todo lo que haga que sea múltiplo de pi, o sea, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, siempre nos va a dar 0 esa expresión. Entonces, bueno, directamente la solución de esta parte de la ecuación diferencial, o sea, x de x, nos va a quedar c2 por el seno de n pi sobre 4 por x, que era en realidad esta expresión de forma genérica que estábamos trabajando anteriormente, era n pi sobre l, ¿sí? Y en este caso, bueno, n pertenece a los números naturales, es decir, 1, 2, 3, ¿sí? Como figura ahí. Hasta acá, bueno, tenemos la solución de x y tendríamos que trabajar con la segunda parte de esa ecuación diferencial y encontrar la solución para t de t, ¿sí? Lo mismo, armamos el polinomio característico y sacamos de nuevo que son complejas, ¿sí? En este caso nos da más o menos 3 alfa por i. Y ahí planteamos la solución para esa ecuación diferencial, ¿sí? Nuevamente aparece este esquema, con la diferencia que tenemos en el argumento de las funciones trigonométricas. Y acá, ahora sí, para trabajar o para encontrar los valores de C3 y C4, trabajamos con las condiciones iniciales, ¿sí? T igual 0 y T igual 0, digamos, para la velocidad y para la posición inicial que habíamos visto. Entonces, en primer medida vamos a trabajar con la velocidad, que la velocidad es la derivada de u respecto de t, ¿sí? Y ahí, ¿a dónde vamos? O sea, ¿cómo resolvemos esta parte? Esta parte por ahí es la parte nueva, digamos, la resolución que hasta ahora no habíamos visto, ¿sí? Pero ¿cómo relacionamos o cómo vinculamos acá? Eh, En primera instancia tenemos este primer esquema de solución, ¿sí? ¿Y cómo relacionamos con esta condición? A ver un poquito a ver si ustedes están llevando el proceso. U sería x por t, y como está derivando respecto a t, solamente derivamos esta última expresión y dejamos la parte de x multiplicando como una constante. Claro. Entonces, por eso aparece esta expresión acá que general, digamos, de esta ecuación diferencial está expresada a través de x y t de t, producto. Entonces, si nosotros acá tenemos la derivada, entonces si derivamos esa expresión, nos va a quedar de esta forma. Y ahí ya reemplazamos, o sea, esto acá sería t, ¿sí? Entonces acá nos queda x de x por t' de t, y en este caso estamos analizando en t igual 0, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a 0, ¿está? Entonces, para que se cumpla esto, ¿sí? ¿Qué tiene que ser 0? ¿O qué puede ser 0?
en cero. Y claro, ¿sí? Porque ¿qué pasa si esto es cero? Y x de x es cero. Tenemos la solución trivial. Claro, estaríamos otra vez diciendo de que toda esta expresión u de xt es igual a cero. ¿Sí? Entonces, bueno, no queda más remedio de que t' de cero sea igual a cero. Y ahora vamos acá a nuestra expresión que estamos planteando como solución y derivamos otra vez, o sea, tomamos esta expresión y derivamos. ¿Sí? No, otra vez no, porque todavía no derivamos. Derivamos esta expresión y a esa expresión le aplicamos esa condición de t' de cero igual a cero. ¿Sí? Entonces, al aplicar esto, fíjense que queda seno de cero es cero, coseno o sea, todo esto acá es 1, y con esto podemos encontrar la constante C4, ¿sí? Que vale 0. Entonces, si C4 vale 0, en esta expresión todo esto es 0, y nuestra t de t quedaría C3 por el coseno de 3 alfa por t. Y ahí nos quedaría por hallar C3, y todavía nos queda una condición inicial a utilizar. Entonces ahora tenemos que utilizar esa otra que nos está quedando, ¿sí? Y también sabemos que alfa, ¿sí? Vale esto, ¿sí? Ya habíamos visto de la solución anterior que alfa es npi sobre 4. ¿Ya? Entonces quedaría de esta forma la solución, pero quedaría para una próxima instancia hallar el valor de C3, ¿sí? Y utilizar la condición inicial restante. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos por un lado la solución de x y la solución de t, ¿sí? En este caso, fíjense que renombramos esa constante que habíamos llamado como c. Entonces ahora le dejamos como a. Y fíjense que acá aparece ya el a sub n, porque ya dijimos que eh, a- tenemos n en ambas expresiones y que obviamente vamos a ir obteniendo distintos valores o distintos comportamientos, ¿sí? Eh, al darle estos valores de n que ya dijimos que son números naturales, ¿sí? Entonces hacemos el producto de estas dos soluciones, ¿sí? Para encontrar u de xt, y ahí tenemos que an, bn son constantes que dependen de n, obviamente, y las juntamos en una sola, ¿sí? Y ahí sí, ahora podemos aplicar la condición inicial que estaba faltando. Y antes de eso, aplicamos esta sumatoria, ¿sí? Que es lo que estaría representando a toda esta expresión que finalmente hallamos, ¿sí? Que si nosotros vamos dándole los valores a n, ¿sí? Vamos a ir obteniendo eh, las diferentes sumas de funciones que a la larga van a ser la composición de esta u de xt, ¿sí? Entonces, aplicando esa condición inicial que nos estaba faltando, nos quedaría de esta forma, ¿sí? Es decir, aplicando a esa sumatoria t igual 0, fíjense que queda coseno de 0 es 1, ¿sí? Y esto se transforma en esta expresión, ¿sí? Que finalmente vamos a terminar trabajando con la expresión de Fourier, como ya habíamos visto en las demás soluciones de las otras ecuaciones diferenciales de los otros sistemas, ¿sí? Entonces, quedaría de esta forma, ¿sí? Trabajando en un semiperiodo. Fíjense que acá esta expresión acá surge del 2 sobre L, ¿sí? Por eso hablamos de un semiperiodo para la serie de Fourier. Y esto acá dijimos que era f de x, ¿sí? F de x cuando t igual 0, ¿está? Entonces tenemos que integrar de 0 a L, ¿sí?
y encontrar esta expresión de C sub n para poder encontrar la solución general o la solución que va a regir para este sistema. Entonces ahí hacemos esa integral, no vamos a ahondar mucho en el tema de la integral. Esta integral directamente la pueden sacar por tabla, ¿sí? Tabla van a encontrar a esto como x por seno de a por x, ¿sí? Perdón, a no alfa. Y esta es x cuadrado por seno de ax, ¿sí? Entonces eso le va a todo esa expresión, ¿sí? Y es una integral definida, entonces hay que reemplazar 4 y 0 en esa expresión. Fíjense que al reemplazar, lo que no conviene acá, por ejemplo, es hacer todas las distribuciones de todas las constantes y demás. Simplemente dejarla de esta forma, reemplazar los límites de integración inferior y superior y ver cuál es el comportamiento de, sobre todo, los senos y los cosenos, ¿sí? Fíjense que acá les queda, después de haber reemplazado 4, le queda seno de npi, coseno de npi, seno de npi, coseno de npi, ¿sí? Y cuando vale 0, fíjense que seno de 0 es 0, o sea, acá todo esto es 0. Después acá tienen 0 multiplicado por todo esto, que también le da 0. Acá lo mismo. Acá inclusive tienen seno de 0, que todo esto es 0. Acá también esto se anula. Y acá le queda coseno de 0, que esto todo es 1. Y por eso queda esta expresión, que es la que queda multiplicado esto por este acá, ¿sí? ¿Y qué pasa con este seno de npi acá y coseno de npi? Un poco creo que ya lo vieron ahí con Roberto hace un ratito. ¿Qué pasa con seno de npi y coseno de npi? Uno se va a hacer 0 y el otro -1 a la n. Claro, exactamente. Ya habíamos dicho que n toma valores enteros naturales, positivo en este caso, y entonces esto siempre va a ser npi, y cualquier seno de npi, siendo n un entero, esto siempre va a ser 0, ¿sí? Y esto va a oscilar en más menos 1, ¿sí? Si no recuerdan, recuerden la gráfica del coseno y van a ver que esto oscila, ¿sí? Entonces, nuevamente, esto va a ser 0 y esto va a ser un oscilador, ¿tá? Entonces, compaginando todo eso, le queda esta expresión, ¿sí? Y eso es el valor de Cn que hay que incorporar a la solución que ya habíamos encontrado, ¿sí? Entonces, de esta forma quedaría la solución de toda u de xt, ¿tá? Y ahí, bueno, encontramos, ¿no es cierto?, ese desplazamiento vertical que está dado por u en función de la posición y en función del tiempo, ¿tá? Entonces ya habíamos adelantado hoy de que lo que nosotros íbamos a hacer para poder graficar o representar gráficamente cuál es el comportamiento de este sistema o de esta solución para este sistema, era que le íbamos a dar valores constantes a t, unos determinados valores que nos iban a generar curvas de nivel, ¿sí? Para t constante. Y lo que íbamos a dejar libre, digamos, es a x, pero ya sabemos que x varía entre 0 y 4. Entonces lo que tenemos que hacer es darle valores a n, ¿sí? Porque lo que sabemos de Fourier, ¿no es cierto?, de que lo que estamos haciendo es la aproximación de una función a través de funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, para cada valor de n voy a encontrar una parte de esa función, y cuanto más valores de n, o sea, cuanto más términos efectivos encuentre, más me voy a aproximar a la función real, digamos. En este caso, nosotros no tenemos la función real como para hacer la comparación, pero podemos ir viendo un poco cuáles son los valores que nos va dando a medida que le vamos dando valores a n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le damos para n igual 1,
quedaría de esta forma, para n igual 2, y así para n igual 3, igual 4, igual 5. Todo eso es para un determinado tiempo, ¿sí? En este caso, para t igual 0, quedarían estas expresiones, ¿sí? ¿Está? Entonces ahí tenemos para n igual de 1 hasta 5, para t igual 0. ¿Sí? Ahí tendríamos una curva de nivel si nosotros sumamos cada una de estas expresiones, ¿sí? O sea, sumamos cada una de estas expresiones que obtuvimos para cada uno de los n, vamos a tener una curva de nivel que va a ser para t igual 0, ¿sí? Después deberíamos repetir el procedimiento, o sea, podemos utilizar estos mismos n, o sea, para cada una de estas expresiones, para cada uno de estos n, pero deberíamos cambiar el tiempo, ¿sí? Darle otro valor de tiempo, que puede ser 1, puede ser 0,5, dependiendo del sistema. ¿Sí? Se fijaron hoy que en el sistema que presentó Roberto había tiempos muy pequeños, entonces ahí los t deberían ser, la separación de cada t deberían tomar de forma cuidadosa para que sea representativa cada una de las curvas de nivel, ¿sí? En lo posible uno siempre trata de darle valores fáciles, digamos, de calcular. O sea, por eso decías 0, 1, 2, 3, 4, o sea, valores enteros que son representativos. Inclusive acá hasta son interesantes darle valores pares para que se vayan cancelando en el argumento de este coseno. Bueno, entonces, por ejemplo, para el tiempo t igual 0, o sea, esta sería la curva de esa expresión que obtuvimos recién, ¿sí? Y como le digo, esta sería una curva de nivel para un determinado tiempo, en este caso t igual 0. Entonces, bueno, acá qué cuestiones deberían tener en cuenta. Y algunas de las que ya estuvimos viendo al principio, que es una de las suposiciones, o sea, las suposiciones que tomamos al principio, o también las condiciones que estaban impuestas por el problema, ¿sí? Habíamos dicho que están fijos en este punto, entonces lo esperable es que al representar cada una de esas curvas de nivel, siempre en esos puntos esté el anclaje, digamos. Y otra de las cosas es que lo que habíamos dicho es que ese desplazamiento vertical, o sea, es la deformación de esa onda, la vertical, debería ser pequeña respecto de la longitud, ¿sí? Entonces, esas cuestiones hay que ir tomando en cuenta para ver si lo que estamos haciendo está correcto, digamos, ¿sí? Ya que no tenemos una comparación exacta, digamos, de la función original, ¿sí? O la función real, porque acá lo que estamos haciendo, repito, es aproximando por serie de Fourier una función desconocida, ¿tá? Y ahora le pregunto, fíjense, esa gráfica se parece a qué. ¿A qué que ya habíamos visto hoy? Ajá. Me parece una parábola, pero precisamente a qué parábola. A la que se nos había dado inicialmente, porque es en el tiempo cero. Claro, y justamente estamos analizando en tiempo cero. Así que lo ideal o lo esperable es que en el tiempo cero tengamos representada gráficamente de forma aproximada, porque, repito, estamos aproximando con serie de Fourier una función. En este caso podemos hacer la comparación para t igual 0 porque sabemos ya de antemano de que, ¿se acuerdan de que u de x para t igual 0 era menos x cuadrado sobre 16 más x sobre 4? ¿Sí? Entonces ahí sí podemos, para esta situación, t igual 0, podemos hacer esa comparación, ¿sí? Porque
deberíamos tener esta situación, deberíamos tener la posición inicial de la cuerda. ¿Está? Eso es lo que nosotros habíamos dicho. Habíamos estirado la cuerda de una determinada forma, que esa forma era esa parábola invertida, que tenía esa expresión, y por ende el comportamiento de la solución de la ecuación diferencial que nosotros encontramos debería ser ese. ¿Está? Después, bueno, si le vamos dando otros valores de t, ¿sí? Ahí vamos a encontrar otras curvas y otro comportamiento de la función. ¿Sí? Entonces ahí tienen, por ejemplo, para diferentes valores de t, cada una de esas curvas. ¿Sí? Fíjense que siempre los puntos de anclaje se mantienen fijos. ¿Sí? Ahí no hay ni un cambio. ¿Está? O sea, siempre las funciones deberían pasar por cero o partir de cero o pasar por el origen y siempre estar en x igual a 4, que es x igual a l para nosotros. Y bueno, acá tienen, por ejemplo, para los distintos tiempos, cómo sería el comportamiento de esa cuerda, dándole, o sea, como dijimos, ¿no? En el tiempo t igual 0, tiene esa forma de parábola invertida, y a partir de ahí nosotros y eh, le soltamos y esa onda se va a estar deformando. ¿Sí? Y lo que medimos en U es justamente esa deformación transversal, ¿sí? A la longitud. Esa es otra de las cosas que se considera en este sistema, que siempre la deformación es transversal, ¿sí? No hay deformación longitudinal. Y otra de las cosas, otra de las consideraciones es que no hay otro agente externo que esté modificando o- o poniendo alguna fricción, por ejemplo, la fricción del aire, en este caso no se considera, ¿sí? Sino que en el medio en que está moviendo esa cuerda es ideal, ¿sí? O sea, todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, porque si no el comportamiento no sería ese, digamos, ¿está? Eh, bueno, eh, si quieren le puedo mostrar, bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta respecto de esto, pero, pero mientras le puedo mostrar un poco cómo quedó. Bueno, igualmente ya lo vieron en el ejercicio anterior. Esto sería, digamos, un poco, vamos a ver todo esto. Por ahí si alguien quiere jugar con esto de los comandos, más que nada, ¿no? Acá fíjense lo que yo hice fue usar este comando suma, es decir, lo que hice fue asignarle, o sea, lo primero que escribí acá en esta línea fue f de x igual a la suma, y ahí lo que te pide es que escriba la expresión, que pongas cuál va a ser la variable y de dónde hasta dónde. ¿Sí? Fíjense que acá yo puse de 1 hasta 5. Bueno, eso por ahí no analizamos, pero si ustedes analizan los valores que les da, eh, que se puede inclusive ver acá, a ver, fíjense que acá nosotros tenemos 1 al cubo, después tienen 2 al cubo, 3 al cubo, ¿sí? Y esto cada vez se hace más grande el denominador, ¿sí? Y fíjense que en el numerador se mantiene fijo, ¿sí? El valor. Entonces, esta relación que hay entre ese valor 4 que es fijo y lo de abajo que va creciendo, fíjense que crece al cubo, ¿está? Entonces esto va rápidamente tendiendo a cero, ya que el seno y el coseno lo único que pueden hacer es variar su valor entre 1 y -1, ¿sí? O sea, el valor, la salida que le da el seno de un ángulo o el coseno de un ángulo es siempre entre 1 y -1. Entonces este valor acá
o esos valores que le van a ir dando, perdón, los sucesivos valores de n se van a ir siendo cada vez más chicos, ¿sí? Y después lo que pueden ir analizando, yo acá no le mostré, pero acá no. Lo que pueden hacer es ir graficando cada una de estas expresiones y viendo cómo afecta a la expresión. Y se van a dar cuenta de que el primer término es representativo y después los siguientes ya son muy chiquititos. Es decir, van a ver que esta parábola es la de n igual 1 y después ya la de n igual 2 es por acá abajo, chiquitito. No me acuerdo si era positivo o negativo. Y después el siguiente es, o sea, si acá el siguiente n era positivo, el siguiente es negativo, ¿sí? Y chiquitito. Entonces van a estar ahí sumando y restándose y van a aportar muy poco a esta función principal, digamos, ¿sí? Eh, bueno, también tiene su nombre, digamos, esto de n igual 1, que es la forma de onda o de modo normal, digamos, que tiene la onda, que por ahí van a ver en la bibliografía, ¿sí? Eh, Se llama modo normal de la onda. Eh, bueno, tiene ese nombre específico, digamos. Y después también lo que pueden encontrar o lo que van a ver en la bibliografía es que las raíces que pueda tener ese comportamiento de onda, las intersecciones de esas raíces, se denominan nodos. También el modo normal es denominado onda estacionaria, ¿sí? Que, bueno, son conceptos que son aplicados para esta cuestión de las ondas mecánicas o las formas de onda. Estoy quedando sin voz un poco. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si, Roberto, querías aclarar algo más. ¿Se me escapó algo? ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? No, esta clase no, porque no vamos a llegar con la corrección tampoco, ¿sí? Así que por eso le dimos dos de aplicaciones acá, para que vean eso y que tengan como referencia, ¿sí? Sí, Enzo, por eso no analizamos directamente esos dos valores de lambda que decís. Directamente pasaría a la trivial. Disculpe, justo no llegué a entender si es lo mismo que preguntó la compañera, pero este tema entraría en el segundo parcial, ¿cierto?
sea, todo, Sí, todos los como, módulos. como tema, sí, lo que nos vamos a entregar, Benítez creo que está hablando, nos vamos a entregar el ejercicio seleccionado, ¿sí? Vamos a hacer una excepción con este ejercicio, ¿sí? Porque el miércoles que viene es el parcial, ya viste, y si no Claro. tenemos que darte para hasta la otra semana, y bueno, por esta vez hacemos como excepción. Ah, y otra Claro, cosa, sí, en el TP, el último ejercicio, que es el desarrollado en la clase, hay que corregirle nomás el... Yo le cambié, Cristian, le Ah, ok. cambié ya la condición inicial Ah, ok. del Una último pregunta ejercicio. sobre este último ejercicio. Vio que estaba la velocidad de propagación que eran 3 metros por segundo. Y después estaba la otra velocidad o sea, en el tiempo cero. ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos? No entendí cuándo La se velocidad aplica la de inicial, propagación. la velocidad inicial es la que se aplica. O sea, cuál era la secuencia? ¿Sí? Entonces, tenemos una cuerda que se fija en dos extremos, ¿sí? Eso es lo principal. O sea, vamos de cero. Tenemos una cuerda, esa cuerda se tensa, ¿sí? Imagínense lo de la guitarra, por eso me parecía el tema de la guitarra ahí, ¿sí? Es una cuerda que está tensada con una determinada tensión y que está anclada en dos puntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo arranca el sistema? Arranca dándole un estiramiento, vamos a decirlo así, que tiene una determinada forma. Eso es lo que yo le dije al principio. Esa forma puede ser variada. En este caso, nosotros tomamos como una forma de esta parábola, que dijimos que era menos x cuadrado sobre 16 más x sobre 4. Pero podría ser otra, ¿sí? Por eso yo mostré que podría ser en forma de triángulo, por ejemplo, ¿sí? Y la otra condición, o sea, la otra parte, digamos, o la siguiente secuencia sería cómo largamos esa cuerda. Y esa cuerda la largamos una vez estirada, directamente le soltamos, ¿sí? Es decir, no le damos ninguna velocidad inicial, sino que parte del reposo. Estirada, pero parte del reposo, ¿sí? Otra situación sería si nosotros estiramos la cuerda y la empujamos, ¿sí? Ahí debería tener una velocidad inicial. Y la velocidad de propagación es la velocidad con que se va deformando la onda, ¿sí? Es decir, una vez que nosotros soltamos, esa cuerda se empieza a mover, se mueve por una determinada velocidad que está dada por esa, o sea, está representada en realidad, ¿sí? Por esa velocidad de propagación, ¿está? Es lo mismo que el caso de la gota de agua, ¿sí? O sea, te tienen un espejo de agua donde le largan una gota, ¿sí? Y esa gota lo que va informando son ondas, ¿sí? Entonces, a la velocidad con que esa onda se traslada sobre el espejo de agua sería la velocidad de propagación, ¿está? No sé si quedó más claro ahí. Claro, ahora se entendió mejor, sí. Claro, entonces o sea, cuando uno simplemente suelta, ahí la velocidad inicial es cero. Exacto, Y que era nuestra claro, condición. claro, para que la velocidad inicial sea distinta, habría que hacer como empujar algo así, Claro, algo como exacto. usted lo ha dicho. Y la de propagación siempre hay una velocidad de propagación, esa nunca es cero. Y sí, porque si fuera cero la velocidad de propagación, entonces no hay deformación Claro, o no hay desplazamiento vertical, que es lo que en realidad estamos midiendo con U. claro, se entiende, sí. Ahora entendí, sí. Muchas gracias. Bueno, chicos, eh, vamos a organizar una clase consulta para el día lunes, ¿puede ser? No sé, Cristian, si podemos lunes, Sí, sí. No tipo sé si 9 los vamos, chicos, ahí le vamos a citar a los otros docentes también. no sé si los Eh, chicos van a hacer feriado nomás. ¿Eh? No sé si los chicos van a hacer feriado, digo. Ah, porque es feriado. Claro. Pero bueno, vamos, para ahí vamos igual, vamos a darle
igual van a estar estudiando para el parcial, así que... Eso suponemos nosotros, ¿sí? Ujú. Sí, Rodríguez, y bueno, vamos a hacer entonces a las 9, ¿le parece el lunes? Dale. Sí, perfecto. Y ahí dice, ¿se podría? Sí, vamos a subir, Rodríguez. Ahí yo le paso enseguida al profesor y él levanta ahí después como material didáctico, ahí, como siempre hacemos. Ok. Bueno, chicos, ya agradecemos su presencia, sí. Hoy teníamos 56 alumnos. En realidad es baja la concurrencia. Últimamente bajó la concurrencia a las clases. Pero bueno, gracias a ustedes por participar y bueno, nos estaríamos viendo el lunes. No está fácil el segundo, ¿de qué? No. No está fácil el segundo. Ah, no, Claro. seguro. Hasta luego.